ya nos está generando un poquito de acoplamiento, porque claramente aquí vamos a necesitar pasarle realmente los datos. Si nosotros estamos diciendo que estamos utilizando los de esta sesión, entonces esta va por aquí y esta va por aquí. Y claro, ahora tenemos que ir dándole un vistazo a todo nuestro código para ver dónde se está generando la llamada a estas funciones. Como ya están viendo, esto nos empieza a dar error porque tenemos que ir actualizando cada una de estas funciones. Ya eliminamos este componente de aquí. Pero claro, ahora nuestro current session logs tendrá que cambiar en ciertos momentos, pero eso vamos a ver dónde se hace. Vamos a ir actualizando cada una de las funciones que tenemos aquí. Y si se fijan, ya vamos viendo dónde vamos a tener que ir actualizando el filtro este de current session logs. Pero esto lo vamos a ir viendo ahora. Ahora vamos a ir recorriendo cada una de estas funciones. Vamos a actualizar. Nos interesa también ir haciéndolo uno a uno porque así también visualizamos dónde se estaba utilizando y así no tenemos que buscarlo de manera manual. Esto es muy útil en cierto modo para poder ir directamente. Perfecto. Ahora compilamos y guardamos y el sistema en principio funciona, pero seguimos teniendo un problema. Necesitamos poder formatear esta variable que tenemos aquí para poder hacer lo que nosotros necesitamos. Vale, en esta parte de la clase lo que vamos a hacer ahora es terminar el filtro que nos indica dentro de la función de construcción de objetos para la lista del widget si nosotros necesitamos utilizar los datos de la sesión actual en la cual estamos trabajando, o en este caso tiene que tirar del array que contiene los datos de sesiones anteriores de partida guardada. Entonces en este punto tenemos que hacer una función en específico para que esto un poco pues se automatice, ¿no? Porque si no al final aquí tendríamos que ir indicándole directamente. En este punto harías una función o simplemente le pasarías el parámetro. Hombre, vista la situación en la cual nos encontramos, realmente en el único lugar donde nosotros vamos a tener que indicarle que se construya este objeto, estos objetos de la sesión actual es en un único punto. Es directamente cuando inicializas, o en el otro punto, por ejemplo, es cuando vas a darle al botón de enséñame las sesiones o los registros de la sesión actual. Entonces, de momento, no necesitaríamos realmente aplicar ningún tipo de variable como la que habíamos creado antes para este tipo de propósito. Entonces nosotros la vamos a eliminar, nos va a avisar de que esta función la teníamos, esta variable la teníamos en un lugar antes, y aquí simplemente le tenemos que indicar, mira, cuando yo cambie de estado dentro, por ejemplo, del combo box de sistemas, en este caso, realmente lo que necesito es que tú me indiques en cuál nos encontramos. Y aquí es donde radica el problema. ¿Por qué en este punto realmente vamos a darle para atrás? Sí que necesitaríamos saber en la sesión en la que nos encontramos, porque cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de filtro, este tendría que aplicarse única y específicamente cuando necesita saber el contexto sobre qué elementos tiene que aplicarlo. Por lo tanto, realmente este sí que necesita que nosotros le pasemos una variable, porque realmente los sistemas no cambian, no derivan, realmente no repercute directamente en el cambio de la sesión. Donde único sí que vamos a tener que hacer este tipo de cambio es directamente en el combo box del cambio de sesiones, porque ahí vamos a tener que cambiar el tipo de array sobre el cual tenemos que ir actuando. Entonces nosotros de manera manual y normalmente lógica vamos a compilar. Aquí le vamos a decir que de manera default, o sea de normalmente va a estar trabajando siempre sobre la current session. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora ya vamos a finalizar un poco la lógica y vamos a trasladar lo que nos falta también de esta misma lógica en este caso, al sistema de sesiones, donde sí que vamos a tener que hacer una modificación de este gameplay tag en específico para cambiar este filtro. Entonces vamos a ir pasando por aquí. Aquí tenemos filtros internos del tipo de datos, por lo tanto esto no cambia nada. Exacto, por aquí. Perfecto. Vamos a ir cambiándolo un poco en todos los que tenemos. Aquí también. Y lo vamos a ir... Miren, aquí tenemos lo que les comenté antes. Aquí tenemos el Refresh List View. Realmente esta función la vamos a cambiar porque realmente lo que necesitamos es que nos enseñe en este caso, necesitamos hacer una variación de este sistema. Necesitamos hacer un remove gameplay tag y luego tenemos que aplicarle, vamos a hacer aquí un sequence donde lo primero que va a tener que hacer es borrar lo que sería el gameplay tag. Aquí el de current, perdón. Bueno, realmente no tendría que borrar ninguno, porque realmente lo que tendría que hacer es marcar, en este caso, set gameplay tag. En este caso, sí, bueno, en este caso no tendría que hacer absolutamente nada, solamente tendríamos que ponerle un estado, porque no tendríamos que borrarlo porque no tenemos el estado contrario, ¿no? Vamos a poner esto por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero me vas a modificar el estado del gameplay tag. Vamos a irnos por aquí.
ya simplemente después me vas a construir el widget develop. Y vamos a hacer ahora un add gameplay tag. Perfecto. Perfecto. Y aquí le vamos a poner que sea el current session. Al final, lo ideal también es que pongamos una comprobación previa donde le digamos que hashtag, si este ya contiene, que normalmente hashtag aquí, logs session. Si no lo contiene, entonces me lo pones. En caso contrario, pues ya lo tiene. Y ahora lo único que nos falta en este punto, vamos a encapsular esta lógica. Y ahora le vamos a cambiar este nombre porque no me convence, ¿vale? Vamos a colocar esto, por ejemplo, en los sistemas de tags. Esto los tenemos en los filtros, lo vamos a poner aquí. Y este le vamos a poner type logs data. Sí, vamos a dejarlo un momento en type logs data. Ya luego en la clase de refactorización vamos a hacer mucho hincapié en un estudio previo de qué nombre tendría que tener cada cosa según su funcionalidad. Bueno, ahora que nosotros hemos hecho este tema, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero en este caso en el combo box, que lo que hace es que nos cambia la sesión. Esto es una función que habíamos hecho previamente y lo que vamos a hacer es irnos ahora. Vamos a cerrar todas las que tenemos por aquí y nos vamos a ir al combo box de sesión, esta que tenemos. Nosotros sabemos que en este combo box de sesiones, nosotros cuando le vamos a dar al load game, aquí tenemos que lo que va a hacer es cargarnos y actualizarnos el sistema de registros que teníamos previamente. Entonces, justo antes de nosotros hacer eso, lo que tendríamos que hacer también es actualizar en este punto el sistema. Lo que nosotros vamos a hacer también es irnos a una zona que era la de Refresh List View. Tendríamos una update log by session, exacto. Esto que tenemos por aquí. Y este llama Refresh List View, correcto. Perfecto. Y tiene este sistema de aquí. Maravilloso. Pues ahora les digo un poco la estructura de la ejecución que está pasando aquí en este momento. Entonces nosotros vamos a irnos a este combo box y justo aquí tenemos que empezar a hacer ese cambio nuevamente de este tipo de filtro. Es decir, nosotros tendríamos que irnos a logs data. Tenemos que hacer un hashtag e indicarle que en el caso de que este tenga current session, vamos a venirnos por aquí. Entonces lo que tendríamos que hacer en este punto es modificarla. Es decir, tendríamos que hacer un remove gameplay tag. Y queremos eliminar este específicamente. Eliminamos el filtro. Al eliminar el filtro, crearse después el tema de la construcción lo hará sin delimitarse a utilizar el sistema de registros normal. Entonces vamos a compilar, vamos a guardar y vamos a hacer ahora un pequeño repaso de lo que está pasando. Nosotros sabemos cuando llegamos a este punto, vamos a irnos un momento aquí. Vale, nosotros tenemos este tema de filtro y tenemos de manera default que esta variable a la hora de construir se va a construir en base a los registros de la sesión que tenga en este momento. Entonces vamos a irnos un momento al nivel, vamos a irnos a Blueprint Level y aquí tenemos colocado ya directamente apretando el número 4 este sistema. Incluso en Class Default lo que le voy a poner para visualizar que se está haciendo es irnos a Views y le vamos a activar Print String. De esa manera cuando nosotros le damos aquí vamos a ver que ahora los logs aparecen y si le damos al 4 vemos cómo ahora están apareciendo. Y si le damos a crear ahora ya nos están apareciendo cada uno de los registros que se están creando dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, de momento nuestro propósito se está cumpliendo porque se están generando los logs. Y ahora cambiamos a otra sesión. Esto debería actualizar a otros logs. Perfecto. Y ahora lo único que claramente tenemos que verificar en este punto es que realmente estamos creando los logs de cada una de estas sesiones, o sea, que son identificativos. Que no son los mismos, hablando claro. En este punto, por ejemplo, algo que está pasando, si se fijan, es que ahora mismo nos está dando solamente, fíjense, solamente nos está construyendo en este caso el sistema cuando nosotros cambiamos la sesión con los registros locales. Y esto es lo que vamos a tener que cambiar ahora porque esto no es lo que nosotros estamos necesitando, ¿no? Vamos a cerrar y vamos a venirnos ahora mismo por aquí.
Y ahora lo que vamos a identificar es lo siguiente. Como siempre, vamos a debuguear qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a este punto. Vale. Antes de nosotros debuguear y ver lo que está pasando, lo que vamos a hacer es una limpieza completa. Vamos a crear logs desde cero. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos aquí al que teníamos para crear los logs. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto por aquí. Y lo que vamos a poner es que manualmente nosotros vamos a ir escribiendo Custom Session. Así hacemos una más personalizada. Entonces voy a borrar las partidas y hacemos la prueba. Ya estamos aquí dentro de la carpeta de Save Game y ahora simplemente tenemos que borrar todas las carpetas que tengan que ver con esto. Y cuando nosotros entremos dentro de la aplicación, tenemos la carpeta, vamos a ir haciendo esto por aquí. Si se fijan, cuando nosotros apretemos el 4 se van a crear los logs y cuando apretemos la T se van a crear la carpeta de Save Game y la sesión que aquí tenemos. Perfecto. Pero antes de hacer esto, claramente, como ya les he dicho, yo lo que quería era personalizar parte de la información que se está guardando. Entonces nos vamos a venir aquí y en Class Defaults, aquí está, vamos a poner sesión Matrix. Por lo tanto, los logs se van a guardar con este registro. Entonces vamos a venirnos aquí, le vamos a dar al 4 y ahí pone, si se fijan, Save Game Session Matrix. Y apretamos el 4, ya se van a guardar estos datos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar este nombre nuevamente, porque ya no se llama Matrix, sino se va a llamar Manuela. Compilamos y guardamos. Y al venirnos aquí, volvemos a crear logs, esta vez con Manuela, volvemos a hacer un guardado, debería guardarse, ahí está, en un nuevo sistema de registro. Y al nosotros entrar, si se fijan, ahora nos pone Manuela. Perfecto. Y ahora cuando nosotros cambiemos la sesión, como tenemos aquí, el problema es que ahora nos está dando solamente Manuela. Por lo tanto, realmente ahora nos está construyendo todo esto porque no se está actualizando en este caso el array. No está cogiendo la información del current session. Y eso lo vamos a solucionar ahora porque no hay problema. Aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a cerrar. Vamos a crear otro. Y vamos a venirnos aquí. Vamos a poner Pedro. Damos al 4, guardamos los registros, entramos y ahora tenemos Pedro. Por lo tanto, realmente se está pasando esto. Si nosotros apretamos este, que nos crea, sigue enseñándonos lo mismo y si le damos a refresh no pasa nada. Bueno, vamos entonces a solucionar los pasos que nos quedan. Vamos a traer nuestra carpeta por aquí y vamos a ver cómo podemos arreglar este tipo de problemáticas. Se supone que cuando nosotros entramos aquí y hacemos esta comprobación de Current Sessions Logs, él está haciendo siempre la comprobación de si este filtro de entrada está ejecutando realmente esta selección. Entonces, vamos a venirnos por aquí un segundo. Para nosotros debuguear esto, vamos a traernos un bring string. Y vamos a poner aquí un select. Vamos a ponerle esto. Vamos a poner sessions. Data. Vamos a poner en verde. Y vamos a poner 30 segundos. Vale. Y así, cada vez que se llame a esa función, nosotros vamos ahora a tener esa información. Entonces, si entramos, vemos que ahora nos pone que está tirando de logs data. Por eso ahora mismo no tiene información directamente, porque si se acuerdan, cuando nosotros cargamos en este caso una sesión que todavía no existe. Entonces, vamos a darle aquí, tiraría de logs data. Vamos a tirarle a otro. Vale, ahora mismo si se fijan ya estamos dando con el problema. Directamente no se están cargando ahora mismo los datos ni se están actualizando y por lo tanto no nos puede dar esta información. Porque si nosotros ahora mismo dentro del sistema entramos, no vemos nada. Un segundo. Vamos a entrar, lo cerré sin querer. Vamos a cerrar, vamos a darle al 4 y le damos a entrar y los logs se están creando. Por lo tanto realmente los current session de manera local se están creando. Entonces vamos a irnos un momento al código y para facilitar todavía mucho más esto, vamos a conectar directamente esto.
nosotros al cargar no se va a visualizar nada dentro del widget developer porque no hay nada, pero si nosotros hacemos esto, ya se están cargando los otros perfectamente. Entonces nuestro problema ahora mismo viene adherido directamente sobre ese selector que vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Perfecto. Una vez identificado el problema, ahora lo único que tenemos que identificar realmente es este problemita que tenemos aquí. Y eso es fácil de arreglar. Entonces vamos ahora mismo a venirnos por aquí y vamos a hacer un poco un repaso de todos los lugares donde se está ejecutando este sistema, que es el system log y type log data. Porque realmente ahora con el sistema conectado, si yo genero aquí, estos se crean automático, ¿vale? Y realmente nuestro único problema es que nos está refrescando el sistema. Entonces vamos a irnos a cerrar estos de aquí, y vamos a irnos a los binds. Y en ese sistema, en el refresh no estamos colocando aún nada, ¿vale? Close widget, perfecto. Este botón lo vamos a hacer ahora porque todavía no lo hemos hecho. Y ahora el que a mí me interesa es este que tenemos por aquí. Vale, y nosotros le estamos diciendo que si contiene el current sessions, entonces que me lo borre. Vale, y esto lo estamos haciendo cada vez que cambiamos de sesión. Vamos a comprobar si esto lo está haciendo. Vamos a colocarlo en este color de aquí. Si cambiamos de sesión, me lo está haciendo, me lo está borrando. Pero fíjense una cosa muy interesante. Me lo está borrando y esto es muy interesante. Realmente esto sí que lo está haciendo. El problema lo tenemos cuando nosotros ejercemos esta carga de aquí. O sea, estamos cargando, le pasamos en este caso el índice específico. Perdón, abrí esa función pensando que la había hecho yo y realmente es una función propietaria para generar el índice. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es irnos directamente, cuando nosotros cargamos, teníamos ya una función en específica que lo que hacía era que actualizaba realmente todos esos datos. Entonces, vamos a venirnos a la función bindeada que teníamos aquí, vamos al dispatcher y sabemos que cuando cargamos init save game slot, o sea, dentro de los bins, nosotros tenemos una que es, aquí está. Y aquí tenemos los datos de actualización. Perfecto. Si se fijan, aquí lo que hacemos es que limpiamos antes la variable de entrada. Perfecto. Vale, y después tenemos el refresh list view, que es lo que yo les comenté, que nosotros le damos 2 segundos, vamos a ponerle 0,5. Y lo que le decimos es que, claro, fíjense que aquí está pasando algo muy curioso. Si nosotros no tenemos realmente el widget developer completamente, si no es válido el widget developer, entonces me lo limpian. Perfecto. Y aquí tendría que ejecutarme este sistema. Vamos a hacer una cosa más interesante. Hacer una secuencia. Donde vamos a hacer un refresh list view. Vamos a abrir esta función también. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos lo siguiente. En el refresh list view. ¿Por qué hice esto aquí? Dame un segundo porque creo que esta función no debería ir aquí. Vale, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, compilamos y guardamos. Si llamamos por aquí, ahora ya se nos están creando realmente cada una de las funciones. Perfecto. Fue un error que yo hice, claro. Aquí tenemos este clear list view. No, uy. Vale, vamos a hacer por aquí. Claramente aquí tenemos que poner si es válido, me lo haces. En caso que no, me continúas por aquí. Bueno, realmente si la lista no es válida, en este caso, vamos a venirnos por aquí.
Paso de control, esto ya lo tenemos. Ya sabemos que ahora sí que está seleccionando la que nosotros le decimos. Vamos a venirnos por aquí. Y esto tiene que estar antes del bucle, perfecto. Esto tenía una función en específico, pero bueno, vamos a venirnos aquí. Tengan en cuenta una cosa que me acabo de dar cuenta, y es que yo estoy haciendo una función redundante, porque antes de yo venir ya yo estoy limpiándola. Entonces, en el Refresh List View, y perfecto, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Voy a dar de momento esta función de aquí, la vamos a poner aquí. Vale, vamos a generar 4 que nos están creando las locales con Pedro. Si cambiamos a este, ya se nos actualizan a la de los otros. Por lo tanto, ya hemos resuelto prácticamente la gran problemática que tenemos y ya podemos acceder a los que tienen cada una de las sesiones específicas. Perfecto. Aquí tenemos. Y ahora simplemente tenemos que hacer que cuando le demos a refresh, que vamos a cambiarle el nombre, lo que haga es que se nos muestre de la sesión actual. Por lo tanto, realmente ya lo tenemos. Aquí había sido un error mío y ahora vamos a corregir esto de que claramente no tiene acceso a la lista, por lo tanto no puede limpiarla, y esto puede llegar a ser un problema. Vamos entonces a venirnos por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Vale. Y aquí, claro, aquí tenemos un pequeño problema, y es que si cuando vas a construir estos objetos realmente no tienes no está el widget, realmente no es válido, este widget de aquí, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en el caso de que sea válido, claramente me lo construyes. En el caso de que esto no sea válido porque no existe widget developer donde tú me lo tienes que crear, no me tienes que generar esa problemática. Entonces vamos a cerrar, vamos a darle al 4, abrimos, ya nos aparecen los logs, creamos la sesión, cambiamos, y si cerramos ya no nos aparece el error porque claramente no está intentando vaciar una lista que claramente no existe porque no está creada. Ahora lo único que nos queda es hacer un poco de limpieza y dejar este sistema preparado y hacer el botón que nos falta. Para ello nos tenemos que ir al widget developer, este que tenemos por aquí, que ya realmente tenemos el botón ya dentro de nuestros paints, que nos venimos por aquí, aquí. Nosotros teníamos este botón de refresh, aquí lo tenemos. Perfecto. Y lo que vamos a hacer en este punto es lo siguiente. Vamos a venirnos por aquí. Y lo que le vamos a decir es que nos haga una secuencia donde va a tener que hacer un add gameplay tag. Perfecto. Logs, core y the current session. Perfecto. Y después de hacer esto, pues va a tener que hacerme la función esta de refresh list view. Esto lo vamos a quitar. Perfecto, que es refresh list view. En este caso nos trae todo esto. Y si se fijan, nosotros en las otras funciones hemos tenido, en esta no precisamente, vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta. Estoy cerrando funciones que no nos interesan. Esto es en el caso, la refresca en el caso de que sea válida. Si no, cuando se cree, este ya va a cambiarse. Entonces, clear list view. Esto lo podemos ahora mismo quitar, aunque después veremos si la vamos a borrar o no. Esto lo podemos también quitar. Este es refresh list view. Y esto es al final la función de construcción de objetos, así que este no hay ningún problema. Lo único que nos interesa en este punto es visualizar un punto más. Pues en principio yo creo que ya estaría todo, ¿no? El de refresh estaría por aquí y haríamos un refresh list view. Vamos a comprobarlo. Aquí vamos a hacer un 4. Vamos a cerrar. Si le damos aquí, ya se nos abre con la sesión actual. Si la cambiamos, se actualizan nuestras sesiones a una sesión anterior. Aquí está. Perfecto. Y si le volvemos a dar aquí, ya se nos vuelve a las sesiones que tenemos actualmente y ya nuestro sistema de logs funcionaría totalmente. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto podemos decir que hasta ahora, como ya funciona, todavía tiene diferentes cosas que podríamos mejorar. Es decir, ahora mismo es estático, la ventana no puede moverse de un lugar a otro, por lo tanto esto nos limita mucho en cierto punto. También es verdad que unas se están colocando por encima de otras, por lo tanto realmente esto podría generar un montón de problemas, porque si se fijan, yo estoy haciendo clic sobre atrás y estos se están abriendo de manera ilimitada. Esto es algo que realmente nosotros también tendríamos que o bloquear o manejar.
A lo mejor en un sistema en el que cada una de estas ventanas nosotros pudiéramos moverlas sería mucho más eficiente porque podemos ir abriendo diferentes tipos de logs, dejar la información abierta, ir haciendo comparaciones, a ver qué ha pasado, por ejemplo, en otra sesión, en otro registro. Como son bloques independientes, nos permite mantenerlos abiertas para ver esas instancias y hacer comparativas directas. Y algo que también iremos haciendo después es hacer un bloque, es decir, vamos a hacer esto un poquito más para allá o colocar este botón en la parte superior, y lo único que vamos a hacer en este punto es que se coloquen nuestras sesiones de nuestra sesión actual en un lado y las de sesiones de otras sesiones en otro. Pero claramente ahora mismo necesitamos parar aquí, ya nuestro sistema funciona, nuestro sistema está preparado también para que hagamos una refactorización y luego ya haremos una segunda parte más adelante, una versión ya 1.0, donde le añadiremos todas las demás funciones. Y también lo que vamos a hacer ahora es limpiar todo esto. Ahora, si se fijan, cuando nosotros abrimos el widget developer, directamente se nos abre el sistema de registro porque es el que nosotros tenemos ahora mismo ubicado y hecho. Pero más adelante lo que haremos es que se nos abra directamente al widget developer aquí y que nosotros podamos gestionar también otro tipo de sistemas relacionados con actores, con inteligencia artificial y con cosas que van pasando dentro de nuestro runtime, perdón. Y ahora simplemente pues ya vemos que nuestro sistema funciona y realmente ahora ya se está creando en cualquier tipo de sesión. Si nosotros cambiamos por aquí, vemos que ahora, por ejemplo, se nos pone Pedro, pero si nosotros cambiamos a una de estas sesiones, ya se nos coloca los filtros en base a los filtros que nosotros le hemos puesto. Ahora mismo nuestro sistema de sesión y de logs funciona perfectamente bien, lo suficiente como para que nosotros demos el paso. Así que muchísimas gracias por apoyar el proyecto, el canal y todos los vídeos. Vamos a seguir avanzando y ya vamos a entrar en una de las partes que podrían ser un poquito más divertidas y algo que realmente no se habla mucho, el sistema de carga de shaders, el sistema de precarga de niveles. Todo ese sistema es lo que vamos a empezar a ver ahora junto con el subsistema de audio. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.